Hola, ¿le gusta Shumatsu no Valkyrie? Si la respuesta es sí, bueno, si están al tanto el manga. Como yo, se han dado cuenta que en internet hay bandos divididos. Gente que dice que el manga está bien. Está bien. Y otra que dice que está en decadencia. ¡Vuelta en decadencia! Y la verdad, las razones son bastante obvias. En primer lugar, la 10ª ronda no es la más interesante que hay en el Ragnarok. Y segundo, esto es obvia, el odio por alguna razón a Okita Souji. Algo a mi parecer injustificado, pero aprovechándoles de este personaje, sacar este video de 13 personajes que pudieron haber luchado en el Ragnarok y serían mucho mejor que Okita Souji. Número 1. Aquiles. Aquiles, el héroe de Troya, el de los pies ligeros, apodado así gracias a su gran agilidad y habilidad en combate, sería una de las mejores opciones para poder luchar en el Ragnarok. Si algo en lo que ha pecado Shumatsu no Valkyrie y todos los fans hemos notado es la inclusión de la cultura griega. No solo por el hecho de que más de la mitad de los dioses que pelearon se murieron, ¡Miren! ¡Se murió! sino porque no aprovecharon muchos humanos que podrían haber sido una gran adición al Ragnarok. Como por ejemplo, en el Ragnarok solo ha peleado Leónidas y ha sido bastante cuestionado por muchas cosas como su diseño, por su estilo de pelea, pero bueno, que la inclusión de Aquiles sería una de las mejores cosas que pudo haber hecho el manga. Considerando que Aquiles era un guerrero formidable, rápido, veloz, un gran manejo de la espada y el escudo, usando múltiples armas en batalla, hubiera sido el luchador perfecto para entrar en el Ragnarok. Y tendría una muy fácil historia, ya que como sabemos, según la guerra de Troya, fue Apolo el que guió la flecha de Paris hacia el tobillo de Aquiles. Por lo que si Aquiles hubiera luchado en el Ragnarok, tendría una motivación mucho más justa para odiar a Apolo que la que tuvo Leónidas. Siendo un personaje bastante fácil de manejar en sí, con una apariencia bastante conocida, podría ser fácilmente la apariencia que tuvo en la película de Troya, y su volumen claramente tendría que ser una espada y un escudo. Simple, pero muy épico. Número 2. Balduino IV. Balduino IV de Jerusalén, o también conocido como el Rey Leproso, fue una figura histórica fascinante que reinó Jerusalén. Desde muy pequeño fue diagnosticado con lepra, algo que marcó su vida además de su reinado, al que ascendió con tan solo 13 años tras la muerte de su padre. Fue un gobernante y líder militar admirado por muchos, no solo por su valentía y liderazgo, sino por su habilidad y estrategia militar, ya que en esa época libró varias batallas contra el líder musulmán Saladino, teniendo muchas victorias importantes, como la batalla de Montisgard en 1177, ganándose el respeto del líder Saladino. Pero lamentablemente, por ir constantemente a luchar en las cruzadas y las dificultades de su enfermedad, murió bastante joven a la edad de 24 años. La apariencia de Balduino IV, si es que luchar en el Ragnarok, no es tan difícil, ya que hay varios fanart en internet circulando sobre cómo se vería y hay varios bastante épicos. Ahora, hablando del arma que usaría, probablemente sería una espada como la que usó varias veces al ir a pelear a las cruzadas. Y también yo agregaría que la máscara fuera donde está su Volund, donde lo que yo me plantearía sería que esa máscara tuviera la habilidad de poder curar a Balduino, ya que como sabemos, al tener lepra durante casi toda su vida, le dificultó bastante a la hora de batallar y vivir su vida diaria. Por ende, esta máscara, al convertirse en un Volund con poder de curación, podría ayudar a Balduino en batalla, anulando los efectos de la lepra en él y curándole de heridas que tuviera en la batalla contra el dios que se enfrentara. Número 3. Samson. Samson es una figura bíblica bastante conocida. Desde muy joven, Samson demostró tener una fuerza extraordinaria, un don que le había conferido Dios. Esa fuerza le permitió realizar grandes hazañas, como matar a un león con sus propias manos o derrotar a varios filisteos que eran enemigos de Israel en esos momentos, siendo la fuente de su gran fuerza su cabello. También podría contarse la historia de Dalila y su famosa traición, en donde Samson tuvo una relación con Delila, una mujer del valle de Sorek, y fue enviado por los filisteos para descubrir el origen de su gran fuerza, donde Samson le contó que toda su fuerza yacía en su cabello, ella cortándoselo para que los filisteos pudieran atraparlo. Fue capturado por los filisteos y llevado al templo de Dragón para burlarse de él. Y aquí es donde yace la mayor hazaña de fuerza de Samson. Samson derribó las columnas del templo, causando colapsos y matando a miles de filisteos, así como a él mismo, llegando al fin de su vida como el hombre más fuerte que ya existió.
Bueno, ahora de explicar los poderes está bastante fácil, ya que Samson al luchar en el Ragnarok sería un luchador de cuerpo a cuerpo, tal como lo fueron Shiva o Raiden Tamemon, basándose simplemente en su fuerza bruta. Y con esta descripción está claro que un gran oponente para este luchador sería Hércules. Solo imagínense el hombre más fuerte contra el dios de la fuerza. En cuanto a su diseño sería bastante simple, ya que llevaría un taparrabo hecho de piel de león, para demostrar una de sus más grandes hazañas en su vestimenta, con su gran cabellera al viento, siendo un diseño simple al estilo de Raiden Tamemon, pero que puede ser bastante apreciable. Número 4. Adolf Hitler. Este Einherjar contrastaría mucho con los anteriormente presentados, ya que los anteriores luchadores son presentados como héroes, guerreros admirables, queridos por su gente, pero está claro que en este caso sería todo lo contrario. No es necesario decir ni recordar todo lo que ha hecho este personaje, ya que lo sabemos con demasía, todos sabemos las cosas horribles que hizo, y por eso este sería un personaje bastante interesante de hacer pelear en el Ragnarok. No solo porque cómo iba a pelear, ya que como sabemos el señorcito del bigote no era reconocido por sus habilidades como peleador, ni como luchador la verdad, sino también por su pasado. Normalmente en Shumatsu no Valkyrie, al contar el pasado de un personaje, se cuenta desde su punto de vista, contando las experiencias que vivió, los traumas y todo, para que el lector empatice con ese personaje, tal como pasó con Jack the Ripper en el manga. Pero en este caso no sería así, ya que este personaje no se trataría de empatizar con él, no se buscaría que el autor lo quiera, no. Este personaje no está aquí para ser querido, no está aquí para que la gente lo admire. Este personaje está aquí para demostrar lo malo que puede llegar al ser humano. Esto a niveles mucho más grandes que con Jack the Ripper. Se lo verían como un vil monstruo, mucho más monstruo de lo que fue el Jack. Alejándonos del típico personaje de Shumatsu que llega y se gana el cariño de la gente. Este, gana o pierda, seguirá siendo considerado un monstruo, una basura. Y por eso considero que sería muy interesante llevar un personaje así a Shumatsu. En cuanto al diseño, yo considero que debería ser el traje militar que siempre llevaba, acompañado de su particular peinado, también su bigote, que es bastante conocido en el mundo por eso. Este personaje es reconocido por su estrategia y conocimiento militar, además de su capacidad de oratoria que tenía. Por ende, hay dos opciones que a mí se me podrían ocurrir para que este personaje luche. Uno, que tenga la capacidad de convocar ejércitos, ya que este personaje no era un luchador, sino que era un líder. Él dirigía ejércitos, por ende su Volum podría ser una especie de cetro o micrófono con el que pueda convocar ejércitos para luchar por él. O la otra opción sería una Volum parecida a la de Jack el Destripador, algo parecido como fue la bolsa de Jack, con armas de la Segunda Guerra Mundial, ya que este personaje, a pesar de ser más destacado por su faceta como líder, luchó en la Primera Guerra Mundial. Por ende, él sabe lo que es estar en las trincheras, por lo que sabe lo que es matar a alguien. Y este usaría todas sus armas a su disposición para acabar al oponente rápidamente. Número 5. En este caso nos vamos a alejar de Europa y vendremos a Sudamérica, un continente que fue bastante dejado en el Ragnarok, no fue tomado en cuenta ya que no hay ningún participante que sea de esta región, ni siquiera hay una mención a dioses de esta región. Y en este puesto yo he elegido a el cacique Lautaro. Para el que no esté muy familiarizado con Lautaro, ya que probablemente no sean de Chile, yo sí soy. ¡Somos el mejor país de Chile, hermano! Lautaro fue un cacique mapuche importantísimo en la lucha de los mapuches contra los españoles en la conquista de Chile. Lautaro desde muy pequeño fue capturado por los españoles. Ahí aprendió tácticas militares, aprendió sobre el uso de armas, aprendió el idioma. Muchos años después, tras escapar de los españoles y volver a su comunidad mapuche, los ayudó a la hora de luchar contra los españoles, enseñándoles todas sus tácticas, teniendo grandes batallas importantes como la de Tucapel, en donde mataron a Pedro de Valdivia. Siendo recordado como un héroe de la cultura mapuche. Su diseño sería simple, ya que sería un taparrabo con un poncho decorado con motivos mapuches y pintura facial. Entre las principales habilidades de Lautaro estaba su estrategia militar, su liderazgo y su habilidad para pelear. Por lo que su Volum considero que debería ser una lanza, que fue una de las principales armas usadas para luchar contra los españoles en la conquista. Y una habilidad que yo sumaría sería la de camuflarse con el entorno, ya que yo considero que Lautaro, para poder explotar todas sus habilidades, lucharía en un territorio que él elija, tal y como lo hizo Jack el Destripador. Pero en vez de ser la ciudad de Londres, aquí serían el sur de Chile, entre los bosques. Y usaría su agilidad y habilidad de combate para atacar de distintos ángulos con su lanza, teniendo una buena combinación de agilidad, ataque y camuflaje, haciéndolo un oponente bastante difícil. Número 6.
El Barón Rojo. El Barón Rojo, cuyo nombre es Manfred von Richthofen, es probablemente el piloto de guerra más famoso de la historia. Nacido en Alemania en 1892, peleó para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Empezó siendo un simple oficial de caballería, pero tras pedir su traslado a la Fuerza Aérea Imperial Alemana, fue donde descubrieron su gran talento para la aviación. Su habilidad y talento para volar hizo que destacase por sobre todos los demás. En 2016, siendo asignado al Escuadrón de Combate Jasta II bajo el mando del as de la aviación Oswald Bulk. Richthofen pintó su avión de rojo, dando así origen al famoso apodo del Barón Rojo. Lideró el Escuadrón Jasta 11, conocido por su efectividad y éxito en combate. Más tarde comandó el Circo Volador, un grupo de élite de pilotos de combate alemán. Richthofen se convirtió en el as de la aviación más exitoso, habiendo tenido 80 victorias confirmadas. Su deceso llegaría el 21 de abril de 1918, donde Richthofen fue abatido durante una batalla aérea sobre el río Somme en Francia. Fue enterrado con honores militares por las fuerzas aliadas, reconociendo su habilidad y respeto como adversario. La Volund que usaría el Barón Rojo sería claramente su legendaria avión, equipada con armamento militar de la época, en este caso metralletas que tirarían ráfagas de balas para herir al enemigo. La vestimenta que usaría este personaje sería el típico traje militar del ejército alemán de 1918 y acompañado de detalles en rojo, haciéndole honor a su nombre. Número 7. Pelé. Este puesto puede ser algo controversial, la verdad, ya que Pelé, un futbolista, no es una persona que es conocida por su habilidad en combate o su habilidad estrategia militar, la verdad. No tendría mucho sentido que peleara en el Ragnarok, ¿o no? Pero he de destacar el hecho de que Pelé ha sido reconocido como el mejor atleta del siglo XX, por sobre otros grandes prospectos como lo serían Mohamed Ali o Mike Tyson. Su etapa como futbolista siempre destacó por sobre el resto, tenía una velocidad, fuerza, inteligencia, pensamiento mucho más elevado a la gran mayoría de los futbolistas, siendo por lejos el jugador más completo que ha habido en la historia. Bueno, en este caso hipotético de que Pelé peleara en Ragnarok, mi idea es de que peleara usando principalmente sus pies como sus armas. Mismos pies que le hicieron marcar cientos de goles, dar cientos de asistencias, ganar cientos de trofeos, serían sus armas principales en este Ragnarok, ya que la Volund que usaría Pelé sería un balón que con cada patada que él le daba tenga una fuerza y ataque, con la que pueda acabar con su enemigo a puros balones. Los movimientos especiales de Pelé al estilo de las patadas de los supercampeones. Habilidades como el tiro del tigre, el tiro del halcón, el tiro del águila, Pelé los usaría para herir de gravedad a su rival. El diseño de la vestimenta de Pelé para este Ragnarok sería bastante simple. Tendría una equipación de fútbol futurista, pero siempre adornada con el amarillo y verde del Brasil al que siempre amó, llevándolo en su pecho para conseguir la victoria en este Ragnarok. Número 8. Espartaco. Espartaco, probablemente uno de los gladiadores más conocidos de la historia del Imperio Romano. Se rumorea que desde niño fue capturado, siendo vendido como esclavo al Imperio Romano. Tras ser vendido como esclavo, Espartaco fue entrenado como un gladiador en la escuela de Lentuno Baitiano de Capua, al sur de Roma. Vivió condiciones muy duras y brutales, características de la vida de los gladiadores, quienes eran forzados a luchar hasta la muerte en la arena por el vil entretenimiento de las masas. Esta situación cansó a Espartaco, ya que en el 73 a.C., Espartaco lideró un audaz escape de esta escuela de gladiadores junto a otros de sus 70 seguidores. Con el tiempo se fueron agregando muchos más. Entre esclavos y campesinos oprimidos se unieron a esta rebelión, formando un gran ejército considerable. Espartaco y su grupo de seguidores lograron grandes victorias contra las legiones romanas, utilizando tácticas de guerrilla y su conocimiento del terreno para sacar ventaja. Durante 2 años su ejército vagó por Italia, derrotando a las fuerzas romanas y causando preocupación en Roma. La rebelión de Espartaco llegó a su fin el 71 a.C., cuando en la batalla del río Silario el ejército espartaco fue derrotado decisivamente por el emperador romano de esa época. Espartaco murió en combate y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero el recuerdo de Espartaco queda como un símbolo de resistencia y lucha por la libertad contra la opresión. El diseño de Espartaco sería simple, ya que usaría la falda y hombreras características de los gladiadores romanos, acompañados de una capa ondeado al viento, además de las características máscaras de gladiadores romanos. En cuanto a su Volund, qué mejor para demostrar la rebeldía y el poder de Espartaco que una espada y un escudo, igual a los que usó cuando se rebeló contra Roma. La misma espada y escudo con la que cayó en combate, pero quedando para siempre el recuerdo
de Espartaco el rebelde. Número 9. Moctezuma. Moctezuma II, el que fue el noveno Tlatoani o emperador de los mexicas, gobernó el imperio azteca en el momento de la llegada de los conquistadores españoles, siendo el emperador que tuvo que lidiar contra ese choque cultural que acabó con el imperio azteca. Bajo su liderazgo, el imperio azteca alcanzó su máxima expansión territorial y consolidación política. Con la llegada de los exploradores españoles al mando de Hernán Cortés, Moctezuma lo recibió con honores, probablemente viendo a estos españoles como dioses o emisarios divinos, ya que las profecías anunciaban el regreso del dios Quetzalcóatl. La tensión entre los españoles y mexicas aumentaron después. Moctezuma fue tomado prisionero por Hernán Cortés, utilizándolo como rehén. Tiempo después, en 1920, Moctezuma murió en condiciones bastante extrañas. Algunos dicen que fue asesinado por los españoles, otros dicen que fue apedreado por su pueblo al considerarlo un traidor. Pero la muerte de este Tlatoani firmó la muerte y la caída de Tenochtitlán al año siguiente, yéndose con Moctezuma los últimos vestigios del pueblo mexica. El diseño de este luchador sería bastante icónico, usando un taparrabos y un penacho con vivos colores representando la cultura mexica de esa época, con un gran manto a sus espaldas decorado con vivos colores. Y con adornos típicos de la cultura mexica de esa época iría a enfrentarse a su rival. Y su volunt no sería otra cosa que un escudo y las famosas espadas aztecas. Número 10. El mago Merlín. Puede parecer un poco tonto incluir a Merlín en una batalla en el Ragnarok, ya que este es más que nada un mito, parte del folclore de Inglaterra y sus historias artúricas, pero no se puede negar la influencia que tenía este personaje en la leyenda artúrica y los mitos de la Edad Medieval. Merlín, conocido por ser el consejero del rey Arturo y ser el que guió a Arturo a llegar al trono de Inglaterra, ayudándolo a establecer la famosa orden de los caballeros de la mesa redonda, siendo Merlín al que se le atribuye la creación de la famosa espada Excalibur y el establecimiento del famoso castillo de Camelot. La apariencia de Merlín sería claramente la del anciano, tal como lo es Zeus en Shumatsu no Valkyrie. Esta apariencia de anciano reflejaría la sabiduría y el conocimiento que ha acumulado Merlín a lo largo de los siglos, vistiendo una túnica color azul cielo oscuro, decorada con motivos de estrellas, demostrando su gran conocimiento del universo. Todo esto acompañado de un cetro que haría juego con el resto de la vestimenta, además de un sombrero puntiagudo que haga juego con su túnica. Los poderes y la volunt que tendría Merlín serían bastante interesantes, ya que usaría un cetro con el cual podría utilizar sus habilidades mágicas que van desde la alquimia, la profecía y la transformación, siendo una volunt bastante rota en términos de habilidad y poder. Número 11. Marie Curie. Uno de los principales reproches que le tiene el fandom al autor de Shumatsu no Valkyrie es que no han aprovechado a los personajes femeninos, tanto del lado de los dioses como del lado de los humanos, ya que no ha habido ninguna luchadora, ni del lado de los dioses, ni del lado de los humanos que haya sido mujer. Esto no es necesariamente un problema, pero considerando los grandes personajes históricos que hay, es muy difícil no recriminárselos, como el siguiente. Marie Curie, probablemente la mayor científica de la historia, pionera en el campo de radioactividad, la primera persona en recibir 2 premios Nobel en diferentes disciplinas científicas. Podría seguir hablando horas y horas y horas de sus logros científicos, pero aquí venimos a hablar de cómo lucharía en el Ragnarok. Al ser una científica y obviamente no tener nada de habilidad ni experiencia en la lucha, aquí le planteo cómo lucharía Marie Curie. En primer lugar, Marie Curie pelearía de la misma manera que lo hizo Tesla, con un traje robótico, pero este sería muy distinto al que hizo Tesla, ya que el de Tesla se basaba en electricidad y el de Marie Curie se basaría en el uso de la radiación, ya que recordemos que Marie Curie se hizo famosa porque fue la pionera en investigar la radioactividad, y este traje tendría un núcleo activado por la radioactividad que ella podría usar a su favor para lanzar ataques y repeler ondas como defensa. ¡Medio cáncer! Pero claro, esta habilidad tendría una gran desventaja, que esta radiación que dañaría y atacaría a su oponente también dañaría a Marie Curie, por lo que al usar este traje impulsado por la radiación no solo estaría acabando con la vida de su rival, sino que poco a poco iría acabando con la suya, siendo su pelea en el Ragnarok una lucha contra el tiempo de desgaste, porque o muere su rival primero, muere ella, por los efectos de la radiación. Número 12. El Silbón. Puede sonar bastante extraño, la verdad, incluir a un personaje del folclore venezolano dentro de esta lucha por el Ragnarok, pero la verdad, considerando su historia de origen, a mí me parece que podría luchar bastante bien. Primero que nada, hay que dar un poco de contexto. La leyenda de Silbón
tiene el origen en Venezuela, claramente. Cuenta la leyenda que un día un padre salió a cazar con su hijo. No encontraron nada para comer, así que lo que hizo el hijo fue matar a su padre y quitarle los órganos internos. Al llegar a casa, obliga a su madre a cocinarle la carne. En primer lugar, la madre no sabe, pero al darse cuenta que estas son los órganos de su esposo, enloquece. En eso llega su abuelo enojado, envuelto en cólera, lo ata a un árbol, lo empieza a azotar, le echa sal a sus heridas, al final lo suelta en el bosque y deja que unos perros lo ataquen y se lo coman. Pero eso no es todo, ya que al final el abuelo lo maldice, haciendo que él no pueda morir en paz, vagando por los valles de Venezuela, con un sombrero en la cabeza, con el saco al hombro en el que lleva los huesos de las víctimas que se encuentran, ya que las víctimas predilectas de este ser son los borrachos y los infieles, matándolos, quitándole los huesos y metiéndolos en su saco, vagando para siempre por toda la eternidad, con su característico silbido, el cual mientras más lejos se escucha, significa que está más cerca de ti. No sería un humano común y corriente, ya que los humanos que estamos presentando aquí anteriormente son humanos que murieron, pero este nunca murió. Es un espíritu vengativo que vaga entre la tierra y el infierno. Y en el universo de Shumatsu no Valkyrie iría desde el mundo de la tierra hasta el mismo Helheim, ya que él, al no haber muerto y al estar maldito, está vivo, pero está muerto al mismo tiempo. Por ende, no es un humano común y corriente, teniendo poderes sobrenaturales, los cuales podrían ser perfectos para una lucha a muerte en el Ragnarok, ya que él, al no haber muerto, no conoce lo que es ese sentimiento, siendo este en el Ragnarok un rival sin ninguna piedad alguna por su rival. En cuanto a su diseño, ya lo dije, usaría su característico sombrero, acompañado de su ropa andrajosa y sucia, llevando su saco al hombro con los huesos de sus víctimas. Número 13 y final. Jesús de Nazaret, el último luchador, el último Heimdallr. Elegí al hombre más famoso de la historia, el que murió por los pecados, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Ya lo conoces, Jesús de Nazaret. Podrá no ser un guerrero, podrá no tener habilidad en combate, podrá no tener grandes aptitudes físicas, la verdad, comparado con las personas que hemos visto hasta atrás. Podrá no tener el sadismo del silbono de Adolf Hitler para acabar con su víctima de una forma cruel y sádica. Pero, a diferencia de todos los mencionados anteriormente, este tiene una diferencia. Jesús probablemente sería el único de los luchadores anteriormente mencionados que lucharía para salvar a la humanidad, tal como lo hizo Adán en la obra original, probablemente siendo el único que lo hizo por puro amor hacia sus hijos. Jesús lucharía en este Ragnarok no por vanidad, no por derrotar un dios, no por conseguir un nuevo reto, no por asesinar, no por ser más fuerte, enfrentar a un rival ideal, no. Él solo lo haría para proteger a la humanidad, siendo el luchador que yo elegí con la mayor convicción para salvar a la raza humana. El de Jesús sería simple, básicamente sería el mismo presentado en Shumatsu no Valkyrie, con su túnica blanca, con su pelo largo, su barba, pero esta vez yo lo coronaría con su corona de espina, para demostrar que está dispuesto a darlo todo para salvar a la humanidad. Este probablemente sería el único luchador el que no necesitaría una Volum, ya que al ser el mismísimo Hijo de Dios es bastante poderoso, más poderoso de por sí que todos los luchadores presentes, ya que él no necesitaría una Volum para pelear, ya que al ser el Hijo de Dios tendría la habilidad innata de poder hacerle frente a un dios con sus propias manos. ¿Cómo lucharía? Se pregunta. Probablemente como sabemos cómo era Jesús, sabemos sus convicciones, sus ideas, cuando su rival intenta atacar, él simplemente lo esquivaría o simplemente lo ignoraría. Estaría frente a él, intentaría convencerlo, intentaría hablar con él, ya que Jesús bíblicamente nunca ha peleado, sino que intenta convencerlos con sus palabras. Sí, en este caso el Dios el que se enfrente no intenta cambiar, ahí Jesús tendría que atacar de forma física, cuerpo a cuerpo en este caso, ya que Jesús no era conocido por usar armas, siendo Jesús el último Heimdallr para salvar a la raza humana. Bueno, eso fue todo el video, espero les haya gustado.